Ucrania acaba de lanzar una campaña de aniquilación total contra la flota aérea de Rusia, y el objetivo no son aviones ordinarios, son los Su-35, los cazas más avanzados considerados la joya de la corona de la Fuerza Aérea que Putin esperaba que se enfrentaran a la OTAN. En una sola noche, 8 de estos cazas a la vez estuvieron en la mira de Ucrania. 7 fueron atrapados en las llamas mientras estaban estacionados en la base aérea de Borisovlebsk en Voronezh, y el octavo justo en el aire frente a un piloto de F-16. Y el ganador de ese encuentro fue el F-16. Ese octavo Su-35 fue derribado sobre el frente oriental el 8 de julio, y el tercer cuerpo de ejército publicó imágenes del incidente. Con eso, Ucrania demostró que ahora puede cazar al caza más caro de Rusia tanto en tierra como en el aire, y esta es solo la cara visible de una campaña mucho más amplia que apunta sistemáticamente a los aeródromos rusos. Entonces, ¿cómo derribó un F-16 a un caza como el Su-35? ¿Y por qué los rusos lo describen como una trampa? ¿Por qué son tan importantes estas operaciones? ¿Y exactamente qué tan fuerte fue el golpe en esos aeródromos? Lo veremos todo por turnos, pero primero un pequeño favor. Análisis independiente de guerra y tecnología como este ha sido suprimido últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo desearían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. Primero, vamos a abrir ese momento en el aire. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el enfrentamiento tuvo lugar en la parte oriental del frente, pero ni el mando ni el tercer cuerpo de ejército compartieron la ubicación exacta, y eso no es casualidad porque el este es la línea donde los combates terrestres más intensos de Ucrania y por lo tanto los combatientes rusos aparecen con más frecuencia. Sin embargo, las imágenes en sí fueron publicadas. El cuerpo compartió la grabación del momento en su cuenta de redes sociales. Así que no solo hay una afirmación sobre la mesa, también hay una imagen. Lo que se discute es exactamente qué prueba esa imagen. Pero hay un punto importante. No solo Ucrania está expresando la pérdida. Los propagandistas militares rusos también reconocen que un Su-35 cayó, así que la disputa no es si el avión cayó, la disputa es qué lo derribó. Según expertos militares ucranianos, el Su-35 fue alcanzado por un piloto ucraniano de F-16 y no por un misil tierra-aire como un Patriot, sino por un misil aire-aire AMRAAM. Si se confirma, este sería un momento de gran peso simbólico, un F-16 cazando uno de los cazas más capaces de Rusia en el aire. Esta es exactamente la razón por la que hay dos narrativas diferentes, y ambas deben exponerse honestamente. Según la versión de fuentes prorrusas difundida por el periódico Diálogo, el evento fue una trampa. Un avión ucraniano fingió lanzar una bomba guiada CAB sobre posiciones rusas mientras otros 2 aviones le brindaban cobertura. Un Su-35 ruso se movió para interceptar el jet que simulaba el bombardeo, y en ese preciso momento, un sistema ucraniano de misiles tierra-aire abrió fuego y lo alcanzó. Los mismos círculos también afirman que el piloto ruso sobrevivió. La versión del experto ucraniano es diferente. Para ellos, el golpe decisivo no vino de ese sistema de superficie a aire, sino de un F-16 que esperaba en el aire y su misil AMRAAM. La diferencia entre las dos versiones no es solo un detalle técnico. La primera dice que Ucrania derribó un avión con su defensa aérea, mientras que la segunda dice que Ucrania ahora puede atacar a los cazas rusos en el aire de jet a jet, lo cual es un umbral mucho más incómodo para Rusia. Aunque las imágenes publicadas muestran el enfrentamiento exactamente qué golpeó al avión, si el misil del F-16 o un sistema basado en tierra, no se puede determinar con certeza a partir de la grabación, así que esta distinción, por ahora, sigue siendo la afirmación de cada lado. Aún así, un detalle es sorprendente. Rusia usualmente ignora o admite tardíamente la pérdida de aviones insignia como el Su-35. Esta vez, que los propagandistas confirmen directamente la pérdida, es en sí mismo una señal de que este no fue un día ordinario para Moscú. Entonces, ¿por qué se habla tanto de un solo avión? Porque el Su-35 no es un caza ordinario. Con el código de la OTAN Flanker E, es el avión de combate multirol más avanzado de cuarta generación más de Rusia, un programa derivado del legendario Su-27 de la era soviética y rediseñado desde cero 2 veces. Su primer prototipo voló en 1988. La producción en serie se reinició en 2005 bajo el nombre Su-35M y la versión en servicio actual es el Su-35S.
Su viaje fue en realidad accidentado. Después de que se construyeran un puñado de prototipos a principios de la década de 1990, el programa fue archivado una vez, brevemente reemplazado por el Su-37. Pero eso tampoco pudo alcanzar la producción en serie. Solo en 2005 Rusia renovó el diseño y devolvió a la vida al Su-35. Así que este es un caza que murió 2 veces y fue revivido 2 veces, y precisamente por esa razón es tanto una fuente de prestigio como un recurso escaso para Moscú. Sin embargo, el verdadero problema está en los números. Según Euromaidan, Rusia entró en la guerra a gran escala con alrededor de 100 Su-35 y perdió 8 de ellos en los 45 meses hasta diciembre de 2025. Si se confirma, este Su-35 derribado en el aire sería al menos la 9ª pérdida registrada de Su-35 en la guerra, lo que muestra cuán raras son las pérdidas de Su-35, y de ahí proviene exactamente el peso de la imagen de los 8 cazas en una noche que mencionamos al principio. Una pérdida que normalmente se extiende a lo largo de años, Ucrania intentó comprimir en una sola operación. Y reemplazar esta flota está lejos de ser fácil. Según Rusi, las fábricas rusas ordenaron 12 Su-35 en 2024, pero solo pudieron entregar 10. Además, Ucrania no solo está derribando los aviones uno por uno, también está atacando la cadena de suministro que los produce. En 2025, los misiles de crucero Flamingo de Ucrania alcanzaron con precisión milimétrica la instalación Skif-M en Belgorod, una instalación que suministraba las brocas y herramientas de corte utilizadas para mecanizar las aleaciones especiales en la producción de Su-35 y Su-57. La principal limitación aquí es técnica. Muchos componentes de estos aviones, desde el radar hasta el motor, dependen de piezas de origen occidental que Rusia ya no puede comprar libremente debido a las sanciones, o de herramientas de precisión para fabricarlos. Perder un caza es un daño de una noche, pero reemplazarlo requiere una cadena de producción que toma meses, incluso años. Así que cada Su-35 que cae deja un vacío que no se puede llenar fácilmente. Su papel también añade a su valor. Rusia utiliza estos aviones para asegurar la superioridad aérea, proteger sus propios bombarderos y atacar aviones ucranianos mientras aún están en el aire con misiles de largo alcance. Así que derribar un Su-35 también significa debilitar un poco todas estas capacidades rusas. La verdadera razón por la que un solo Su-35 es tan valioso está en realidad oculta en una historia mucho más grande. El Su-57 de Rusia, el caza furtivo que se suponía sería su 5ª generación, era en teoría el rival del F-35, pero en la práctica tropezó. Según datos del grupo de expertos británico RUSI, Rusia logró construir solo 21 Su-57 en 15 años, mientras que el objetivo era 76 aviones para 2028. Su motor de próxima generación, el Izdeliye-30, aún no ha sido terminado. El avión hoy vuela con un motor más antiguo derivado de los Su-35. Los embargos cortaron el flujo de componentes electrónicos sensibles. India se retiró del programa de producción conjunta. Solo Argelia permaneció como cliente y se informó que la única planta de producción se incendió en 2026. Otro Su-57 ya había sido dañado en tierra por un dron ucraniano en 2024. Al final, algunos expertos describen este avión como más cercano a la 4ª generación que a un verdadero caza furtivo, y en el campo se ha convertido principalmente en un riel de lanzamiento, lanzando misiles desde la distancia, una misión que un Su-35 podría asumir de todos modos. Es exactamente por eso que el Su-35 es el último avión realmente poderoso que Putin aún puede producir en serie. De hecho, en 2025, mientras las fábricas de aviones de Rusia entregaban nuevos lotes de Su-35 y Su-34, no pudieron entregar oficialmente ni un solo Su-57. Pero es aquí donde el panorama se vuelve aún más pesado para Moscú. Los rivales ya han tomado la delantera. Solo en 2025, Estados Unidos construyó 191 F-35 y ya está desarrollando el F-47 de 6ª generación. China produce más de 50 J-20C al año y voló 2 prototipos separados de 6ª generación en el año 2024. Incluso Turquía puso en el aire su Kan de 5ª generación en el año 2024 y comenzó a construir su propia industria soberana de aviones de combate. Así que mientras el mundo hace tiempo que ha pasado de la 5ª generación y está entrando en la 6ª, Rusia tiene que conformarse con el caza de la generación anterior, el Su-35. Y aquí está el punto clave. Incluso esta última carta poderosa que le queda a Rusia no pudo sostenerse la semana pasada contra un F-16 que Occidente descarta como obsoleto.
Eso dice algo mucho más profundo que la pérdida de un solo avión. Señala una brecha generacional que se está ampliando silenciosa pero constantemente en el poder aéreo de Rusia. Entonces, ¿cómo se comparan realmente estos dos aviones? El Su-35 es un caza construido sobre potencia bruta y maniobrabilidad, extraordinariamente ágil con sus motores de empuje vectorial, capaz de escanear objetivos desde una distancia con su potente radar, y lleva misiles aire-aire de largo alcance. En un combate aéreo a corta distancia, sigue siendo un oponente formidable. En palabras de los analistas ucranianos, peligroso, pero una solución transitoria en el camino hacia una verdadera quinta generación. La ventaja del F-16 reside en otro lugar completamente. Aviónica occidental, integración madura de misiles con radar y, lo más crítico, conciencia situacional. Gracias a los enlaces de datos tipo OTAN, un piloto de F-16 puede localizar al enemigo mucho antes de detectarlo en su propio radar utilizando información de un avión de alerta temprana o un radar terrestre, porque el combate aéreo moderno es a menudo una guerra no de quién es más ágil, sino de quién ve primero y dispara primero. El resultado del 8 de julio, sea cual sea la narrativa que creas, muestra que esta segunda lógica ganó. Los pilotos que vuelan los dos aviones también son parte de la ecuación. Los pilotos de F-16 de Ucrania pasaron por un largo y exigente entrenamiento estándar de la OTAN. Y estos aviones llegaron no solo como una plataforma, sino junto con una cultura de combate aéreo que Occidente maduró durante décadas. Para usar una analogía, el Su-35 puede lanzar un golpe más fuerte, pero el F-16 tiene la oportunidad de ver a su oponente desde más lejos y dar el primer golpe. Y en el aire, el primer golpe a menudo es el último golpe. Un detalle más importa. El uso del AMRAAM muestra que Occidente no solo le dio a Ucrania aviones, sino los modernos misiles aire-aire que hacen que esos aviones sean letales, lo cual es la parte más crítica y menos discutida del paquete del F-16. Un breve descanso, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora estamos pasando de la cara de la guerra en el cielo a su cara en el suelo, los propios aeródromos rusos. Ahora veamos más de cerca ese frente terrestre. El ataque a Borisogledsk que mencionamos al principio fue el ejemplo más impactante de esta campaña. Según United 24, basándose en las imágenes satelitales de Militarny, junto a los cazas reunidos en esa base, también había 8 entrenadores Jak-130, 2 Mi-8 y un helicóptero de transporte pesado Mi-26 estacionados allí, todos en sus lugares estándar, alineados juntos. Y aquí está la respuesta honesta sobre cuán fuerte fue el golpe. Según el servicio de monitoreo de incendios de la firma de la NASA, la principal firma de calor anómala se registró precisamente en el área donde estaban estacionados los cazas y en el depósito de combustible y aceite de la base. Pero exactamente cuántas aeronaves fueron destruidas una por una no ha sido confirmado de manera independiente. Lo que es seguro es que este valioso grupo de cazas estuvo bajo una amenaza severa y los puntos más críticos de la base fueron atacados. Borisogledsk tampoco es una base ordinaria. Es un centro clave para las fuerzas aeroespaciales rusas que alberga aviones Su-34, Su-35 y Su-30SM junto con unidades de entrenamiento y pertenece a la 105ª División de Aviación que comprende 2 regimientos de Su-35. El ataque a Borisogledsk también lleva un mensaje. Esta base está bien dentro de Rusia, lejos de la frontera ucraniana, por lo que los drones ucranianos ahora pueden alcanzar incluso los aeródromos que Rusia consideraba una retaguardia segura. Eso plantea un duro dilema ante Moscú. Mantener los aviones cerca del frente y entran en el alcance de los drones. Retirarlos lejos y pierden efectividad operativa. En resumen, encontrar un lugar seguro para estacionar se está volviendo cada vez más difícil. Además, la quema no solo de aeronaves, sino también del depósito de combustible y aceite de la base es un golpe aparte. Una base aérea, incluso si está llena de aviones intactos, no puede hacerlos despegar si su combustible se ha agotado. Así que el objetivo era tanto la capacidad de la base para operar como los aviones individuales. Y esta campaña no se limitó a una sola base. En la Crimea ocupada, el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, atacó la base aérea de Chankoy. El objetivo no eran solo las pistas de aterrizaje, también fueron atacados los sistemas de retransmisión que controlan los drones de ataque y reconocimiento Orion de Rusia y los depósitos de armas y municiones. El SBU también apuntó a la infraestructura portuaria en Kerch, depósitos de municiones y combustible en Novohuihorivka y Chervone, y un centro logístico cerca de Pokrovsk en Donetsk. Todo esto es parte de la operación de desgaste sistemático de 40 días ordenada por Zelensky, y es el último eslabón en un patrón que abarca varias bases.
Solo unos días antes, del 2 al 3 de julio, drones del SBU atacaron la base de Saki en Crimea y dañaron o destruyeron al menos 7 aviones rusos. Al poner estas bases una al lado de la otra, emerge un patrón. En esas dos incursiones separadas en Saki, el objetivo eran los hangares que albergaban aviones Su-30, Su-30SM y Su-24. Unos días antes, el 4 de julio, la inteligencia militar ucraniana, Ashur, destruyó un MiG-29 en la base de Belbek, también en Crimea. Según el SBU, la última operación no solo afectó la infraestructura, sino también a los pilotos de drones y al personal de mando del enemigo, y nada de esto se limita a un solo frente. Esa misma noche del 8 de julio, Ucrania apuntó simultáneamente a 2 refinerías rusas, petroleros de flota en la sombra y una base aérea, así que los aeródromos son solo una capa de una campaña de desgaste sistemática mucho más amplia. Ahora, la verdadera pregunta: ¿por qué hacer todo esto? Y especialmente, ¿por qué importa tanto el papel del F-16? Primero, la ecuación está cambiando. Durante años, Ucrania defendió principalmente sus cielos. Ahora ha obtenido una herramienta que puede amenazar directamente a los cazas rusos. El F-16, con su radar avanzado y misil AMRAAM, es la primera plataforma ucraniana capaz de amenazar seriamente a los cazas rusos, y esto está inclinando lenta pero genuinamente el equilibrio en el aire contra Rusia. Segundo, disuasión. Una de las mayores cartas de triunfo de Rusia eran las bombas guiadas KB que lanzaba sobre las posiciones ucranianas en el frente. Los aviones que llevaban esas bombas eran usualmente plataformas como el Su-34 y el Su-35. Cuanto más pueda Ucrania atacar estos aviones en el aire, más cautelosos tendrán que ser los pilotos rusos al acercarse al frente, y la amenaza de las KB llegando al frente disminuye. Tercero, y quizás lo más importante, la presión de 2 frentes. Ucrania está desgastando el poder aéreo de Rusia, tanto en el aire con el F-16 y AMRAAM, como en tierra con drones atacando bases al mismo tiempo. Mientras derribar un avión en el cielo es difícil, atraparlo en la pista antes de que despegue es mucho más barato y efectivo. Para una flota que es difícil de reemplazar, esto es una herida que sangra constantemente. La asimetría de costos aquí también es sorprendente. Un dron que vale unos cientos de miles de dólares puede atrapar a un caza que vale decenas de millones en la pista. Rusia, agrupando esos cazas en Borisovlevsk, en realidad agrava este riesgo. Una sola incursión nocturna exitosa ofrece un objetivo lo suficientemente lucrativo como para amenazar a toda una flota. Y el verdadero premio debajo de todo esto es este. La superioridad aérea es la condición previa para todo, desde las operaciones terrestres hasta la protección de ciudades. Quien controla el cielo en gran medida marca el ritmo de la guerra. Hay una dimensión simbólica también. Ucrania esperó años por los F-16. Que Occidente entregara estos aviones fue en sí mismo una larga lucha política. Así que un F-16 derribando un caza del que Rusia se enorgullece es una victoria moral y política tanto como militar. Envía el mensaje: estos aviones funcionan, tanto al frente como a los donantes occidentales. Y a largo plazo, esto es parte de la estrategia de Ucrania de recuperar gradualmente su propio espacio aéreo, porque Rusia tampoco tiene un suministro ilimitado de aviones, y esto tampoco es una novedad. Un F-16 derribando un Su-35 es al menos el segundo caso registrado. La primera ocurrió en junio de 2025. Un F-16 ucraniano ex-holandés derribó un Su-35 sobre la región de Kursk, pasando a la historia como la primera victoria aire-aire de un F-16. Ese día también, un avión de alerta temprana Saab de fabricación sueca detectó el Su-35 a cientos de kilómetros de distancia y transmitió los datos de objetivo al F-16, que luego disparó su AMRAAM. Así que el 8 de julio no es un golpe de suerte aislado, es el signo de una capacidad recurrente y madura. Aún así, la situación debe interpretarse honestamente, sin exageraciones. Por un lado, lo que derribó al Su-35, un F-16 o la defensa terrestre sigue siendo solo la afirmación de cada lado. Vale la pena mantenerse cauteloso hasta que las imágenes lo confirmen. En segundo lugar, esta guerra no es unilateral. Ucrania también pierde aviones. El 27 de junio, Ucrania perdió 3 MiG-29, uno derribado en el aire, 2 destruidos en tierra en la base de Voznesensk. Así que la espada de golpear las aeronaves en tierra corta en ambos sentidos. Vale la pena recordar que Rusia también conoce bien este juego y todavía tiene una flota aérea numéricamente mucho más grande en el frente que Ucrania.
Unas pocas pérdidas no colapsarán el poder aéreo de Moscú de la noche a la mañana. Además, los expertos emiten una advertencia. Según el ISW, Rusia podría intensificar sus ataques con misiles balísticos antes de que Ucrania pase a su propia producción de Patriot. Entonces, mientras Ucrania gana ventaja en un frente de la guerra aérea, en otro, la amenaza balística que alcanza las ciudades, el panorama puede volverse aún más pesado. Por eso es más preciso leer el 8 de julio, no como un punto de inflexión declarado, sino como un acto en una lucha larga y compleja, y lo más importante de todo, el lado humano de la moneda. Mientras continúa toda esta contienda por la superioridad aérea, Rusia no ha dejado de atacar ciudades ucranianas. En el ataque del 2 de julio a Kyiv, con aproximadamente 500 drones y 77 misiles, al menos 30 personas murieron. Quienquiera que prevalezca en el cielo, la factura de esta guerra de más de 4 años la pagan más gravemente, nuevamente, los civiles. Al final, lo que muestra el 8 de julio no es un final. Es un umbral donde el equilibrio está cambiando silenciosamente, donde Ucrania ya no solo se defiende, sino que puede cazar las aeronaves más valiosas de Rusia, tanto en el aire como en tierra. La verdadera prueba de una fuerza aérea no es cuántos aviones tiene, sino si puede volarlos de manera segura. Y Rusia, por primera vez, está perdiendo esa confianza incluso en sus propias pistas. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? ¿Los F-16 le darán a Ucrania una verdadera ventaja en el aire o el peso numérico de Rusia absorberá estas pérdidas con el tiempo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de guerra y tecnología de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.